¿Sabes cuál pregunta me quitó el sueño durante años? La Biblia habla de hormigas, habla de langostas, hasta de palomas. Pero ignora completamente criaturas de 80 toneladas que dominaron este planeta por 160 millones de años. ¿Por qué? Crecí en la iglesia. Leí Génesis decenas de veces. Y ese silencio siempre me incomodó profundamente. Mira, tenemos los huesos, tenemos las huellas. Billones de fósiles esparcidos por el mundo entero prueban que existieron. La ciencia no tiene ninguna duda, pero cuando abres Génesis, nada, absolutamente nada. ¿Ya te has puesto a pensar en eso? Adán recibió la misión de nombrar a todos los animales. Todos. Pero nunca se cruzó con un tiranosaurio rex. Moisés caminaba sobre suelo repleto de esqueletos gigantes y no tenía idea. ¿O será que la Biblia no se olvidó de ellos? ¿Será que existe algo en las entrelíneas que pasó desapercibido por siglos? Durante años busqué respuestas. Lo que descubrí cambió completamente mi forma de leer las Escrituras. No voy a prometerte verdades absolutas. Nadie tiene todas las respuestas. Pero voy a mostrarte lo que encontré. Al final, tú decides qué hacer con eso. ¿Preparado? Déjame mostrarte algo que siempre me intrigó. Abre en Levítico, capítulo 11. Dios lista animales puros e impuros, decenas de ellos: camello, conejo, cerdo, águila, lechuza, murciélago, langosta, hormiga. Así es, hormiga. La Biblia dedica tiempo para hablar de la hormiga. En Proverbios, capítulo 6, versículo 6, lees: «Ve a la hormiga, oh perezoso, considera sus caminos y sé sabio». Ahora ven conmigo a Job, capítulo 39. Dios está mostrando su creación a Job. Habla sobre leones cazando, sobre cuervos alimentando polluelos, sobre cabras monteses dando a luz, sobre avestruces corriendo. Detalles, comportamientos, características específicas. La Biblia no es vaga cuando quiere describir animales. Es precisa, hasta quirúrgica. Entonces explícame una cosa. ¿Dónde están los dinosaurios? No estoy hablando de lagartijas. Estoy hablando de criaturas que harían que un elefante pareciera un perrito. Argentinosaurio, 100 toneladas. Largo de un edificio de 10 pisos. Tiranosaurio rex, 6 toneladas de músculo puro. Mandíbula con fuerza de aplastamiento de 6.000 kilos. Pteranodón, envergadura de 7 metros. Volaba por los cielos como un avión. Mosasaurio, 18 metros de reptil marino. Se tragaba tiburones enteros. ¿De verdad crees que la Biblia mencionaría hormigas, pero ignoraría a estas criaturas? Piensa conmigo. Déjame darte ejemplos concretos de lo que me incomoda. Números, capítulo 22. La asna de Balaam habla. ¿Notas cómo el texto es específico? No dice un animal cualquiera. Dice asna, nombre completo. Primero de Reyes, capítulo 17. Cuervos traen comida para Elías. De nuevo, ¿ves cómo es preciso? No está escrito pájaros, está escrito cuervos. Jonás, capítulo 2. Un gran pez traga al profeta. La Biblia hasta separa la categoría. Entonces, ¿por qué con los dinosaurios sería diferente? Si hubiera un tiranosaurio rex caminando por el Edén,
¿De verdad crees que la Biblia diría solamente reptiles? Imagina a Adán nombrando a un brachiosaurio de 20 metros de altura y la Biblia pensando que eso no merecía ni una línea. No tiene ningún sentido. Y hay algo más que me deja inquieto. Todas, y cuando digo todas, es todas, las civilizaciones antiguas alrededor de Israel hablaban de monstruos gigantes. Babilonia tenía a Tiamat, el dragón del caos. Egipto tenía a Apophis, la serpiente gigante. Sumeria tenía monstruos primordiales en las historias de creación. Y se pone más extraño. Culturas que nunca se conocieron. China, América, Europa. Todas tienen leyendas de dragones y serpientes colosales. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo pueblos separados por miles de kilómetros, sin ningún contacto, inventarían exactamente el mismo tipo de criatura? Reptiles gigantes, algunos con alas, algunos marinos, algunos terrestres. Esto no es coincidencia, es un patrón, y los patrones siempre significan algo. Básicamente tienes tres posibilidades aquí. Primera, todos esos pueblos, independientemente, inventaron la misma criatura imaginaria. Medio improbable, ¿no crees? Segunda, ¿existe algún arquetipo psicológico humano que crea dragones en todas las culturas? Posible, pero no explica los detalles específicos. Tercera, estaban describiendo algo real, algo que vieron, o que sus ancestros vieron, o evidencias que encontraron. ¿Cuál de esas te hace más sentido? El libro que cambió mi perspectiva fue cuando me sumergí en Job, capítulo 40, que algo hizo clic. Dios está conversando con Job, mostrando todo su poder a través de la creación. Habla sobre caballos de guerra, sobre águilas, sobre leones. Y entonces, en el versículo 15, Dios menciona algo muy peculiar. Contempla ahora al Behemoth, que yo hice contigo. Él come hierba como el buey. Behemoth, ¿ese nombre te dice algo? La mayoría de las personas nunca prestó atención a esa criatura, pero escucha la descripción completa. He aquí que su fuerza está en sus lomos y su poder en los músculos de su vientre. Cuando quiere, mueve su cola como un cedro. Los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son como tubos de bronce. Sus miembros como barras de hierro. Espera un momento. ¿Cola como un cedro? ¿Sabes qué es un cedro del Líbano? Un árbol de 40 metros de altura. Tronco grueso como un auto. ¿Qué animal conoces que tenga una cola como un cedro? Dime en serio. La mayoría de los teólogos te van a decir: ah, es un hipopótamo. ¿Hipopótamo? ¿Ya viste la cola de un hipopótamo? Tiene 50 centímetros. Es finita. Se balancea de un lado a otro como un hilo. Eso no es un cedro. Eso es una ramita. Otros van a decir: entonces ese es un elefante. La cola de un elefante tiene 1,5 metros. Queda ahí colgando. Delgada. No hay nada de cedro en eso. Pero ¿sabes que tiene una cola gruesa, musculosa, poderosa como un cedro? Un dinosaurio saurópodo. Brachiosaurio. Diplodocus. Argentinosaurio. Colas de 15 a 20 metros. Gruesas como troncos de árbol. Cuando se movían, la tierra temblaba. Eso es una cola como cedro. Y mira lo que dice en la secuencia. Él es el principal de las obras de Dios. Principal, el mayor, el más impresionante de todos. El hipopótamo es el principal de las obras de Dios. ¿En serio? Pero un brachiosaurio de 25 metros y 80 toneladas. Ese sí. Y hay otro detalle en el versículo 21. Se echa debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Animal grande, herbívoro,
vive cerca del agua y la vegetación. Los saurópodos vivían exactamente así. Comían toneladas de plantas por día. Se quedaban cerca de áreas con mucha vegetación. Todas las características encajan. Todas. Pero espera, hay más. Job, capítulo 41. Ahora Dios describe otra criatura, el Leviatán. 34 versículos enteros describiendo a ese monstruo. 34. Escucha esto. ¿Podrás pescar al Leviatán con anzuelo? De su boca salen antorchas. Chispas de fuego saltan de ella. De sus narices sale humo. Su corazón es firme como una piedra. Cuando se levanta, tiemblan los valientes. Un monstruo marino tan aterrador que hombres valientes, guerreros, huyen solo de verlo. Fuego sale de su boca. Los teólogos modernos dicen: «Ah, es un cocodrilo». ¿Cocodrilo? ¿Ya viste un cocodrilo escupiendo fuego? Yo tampoco. Pero piensa conmigo. ¿Y si el Leviatán fuera un reptil marino gigante? Como un mosasaurio, plesiosaurio, criaturas de 15, 20 metros. ¿Y si esa descripción del fuego fuera una forma antigua de describir algo que no entendían bien? ¿Vapor? ¿Bioluminiscencia? ¿O simplemente el terror absoluto que la criatura causaba? La palabra hebrea usada aquí es tanín. Tanín significa gran criatura, monstruo marino, dragón. Y mira qué interesante. Génesis capítulo 1, versículo 21, usa la misma palabra. Y Dios creó los grandes tanín, grandes monstruos, grandes dragones. La Biblia no usa la palabra dinosaurios, porque esa palabra solo fue inventada en 1842. Pero usa tanín y describe criaturas que no encajan con ningún animal vivo hoy. Ninguno. Entonces mira lo que tenemos hasta ahora. Behemoth tiene cola como cedro. Ningún animal moderno tiene eso. Pero los dinosaurios saurópodos sí. Leviatán es un monstruo marino aterrorizante que escupe fuego. Ningún animal moderno encaja. Pero ¿reptiles marinos gigantes extintos? Tal vez. La palabra tanín aparece en la creación y significa grandes criaturas o dragones. ¿Todo esto es coincidencia? ¿O será que la Biblia está describiendo dinosaurios sin usar ese nombre? Pero calma, hay un problema gigante aquí. Si Behemoth y Leviatán son dinosaurios, y Dios se los está mostrando a Job, eso significa que dinosaurios y humanos vivieron al mismo tiempo. Y si vivieron al mismo tiempo, ¿por qué Génesis no los menciona en la creación de Adán? No encaja, ¿verdad? A menos que el tiempo no sea lo que piensas. A menos que entre Génesis capítulo 1, versículo 1 y Génesis capítulo 1, versículo 2 exista algo que nadie te contó. Un intervalo, un mundo perdido, millones de años escondidos ahí en 2 líneas de la Biblia. ¿Suena a locura? Lo sé que suena, pero necesitas oír lo que viene ahora, porque esto va a cambiar completamente cómo lees Génesis. Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Simple, directo. Dios crea todo. Ahora el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Espera un segundo. Estaba. No dice que fue creada vacía. Dice que estaba vacía. ¿Ves la diferencia? En hebreo, la palabra usada aquí es haya. Y puede significar 2 cosas. Estaba o se volvió. La mayoría de las traducciones escogen estaba. Pero ¿y si, solo un y si aquí, la traducción correcta fuera se volvió? Y la tierra se volvió desordenada y vacía. Eso lo cambia todo, porque ahora tienes 2 creaciones diferentes. Versículo 1. Dios crea los cielos y la tierra. Perfecto.
completo. Bueno, versículo 2. La tierra se volvió desordenada y vacía, destruida, caótica. ¿Qué pasó entre el versículo 1 y el versículo 2? Ven conmigo a Isaías, capítulo 45, versículo 18. Porque así dice el Señor que creó los cielos, el Dios que formó la tierra. Él no la creó vacía, sino que la formó para que fuese habitada. Mira esto. Dios no creó la tierra vacía. Pero Génesis, capítulo 1, versículo 2, dice que estaba vacía. ¿Cómo resuelves eso? Simple. Dios no la creó vacía. Leviathan, a creature of Se myth and volvió legend. Could it be a vacía mosasaur, después. ichthyosaur, or plesiosaur? The ¿Después mystery de qué? endures. La caída que lo cambió todo. Ezequiel, capítulo 28. Isaías, capítulo 14. La caída de Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Eras perfecto en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Lucifer era perfecto. Él gobernaba, tenía autoridad, y entonces se rebeló contra Dios. Y sí, acompáñame aquí. Lucifer gobernaba la tierra original, la tierra perfecta de Génesis, capítulo 1, versículo 1. ¿Y si los dinosaurios formaban parte de ese mundo? Un mundo antes de Adán, un mundo prehumano. Y cuando Lucifer cayó, Dios juzgó ese mundo entero. Jeremías, capítulo 4, versículos 23 al 26. Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban. Miré, y no aparecía hombre. Miré, y he aquí que todas las aves del cielo se habían ido. Jeremías está teniendo una visión. Pero, ¿visión de qué exactamente? De un estado de la tierra donde no hay hombre, no hay luz, todo vacío, todo destruido. ¿Es el futuro? ¿O será que es el pasado? ¿Y si está viendo el estado de la tierra entre Génesis capítulo 1, versículo 1 y Génesis capítulo 1, versículo 2? La reconstrucción. Piensa conmigo. Génesis capítulo 1, versículo 1. Dios crea una tierra perfecta, habitada, llena de vida, incluyendo criaturas gigantes. Lucifer gobierna esa tierra. Lucifer se rebela. Dios juzga la tierra. Catástrofe total. Extinción masiva. Génesis, capítulo 1, versículo 2. La tierra está devastada. Sin forma, vacía, cubierta de agua y tinieblas. Y entonces Dios recrea. Rehace todo. Prepara un nuevo mundo. Génesis, capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. No es la creación original. Es una recreación, una restauración. 6 días para restaurar la tierra y crear un nuevo habitante. El ser humano. ¿Cuánto tiempo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2? ¿1000 años? ¿1 millón? ¿100 millones? ¿Quién sabe? La Biblia no lo dice, porque no importa para la historia que Dios está contando. La historia de la redención humana. ¿Y los dinosaurios? Ellos pertenecían al primer mundo, al mundo de Lucifer. Cuando ese mundo fue juzgado, se extinguieron, enterrados, fosilizados. Por eso Adán nunca los vio. Por eso Génesis no los menciona en la semana de la creación. Porque esa semana no fue la creación original. Fue la recreación para la humanidad. Ciencia y fe se encuentran. La ciencia dice, los dinosaurios se extinguieron hace 66 millones de años por un asteroide. ¿Y si ese asteroide fue el juicio de Dios sobre el mundo caído de Lucifer? ¿Ya lo pensaste? 66 millones de años atrás, el mundo es destruido. Después, silencio, tinieblas, vacío, nada. Y entonces, hace 6000 años, Dios dice,
Sea la luz, una nueva creación, un nuevo comienzo. Adán y Eva. Esto resuelve todo. ¿Existieron los dinosaurios? Sí. En el mundo preadámico. ¿Por qué no están en Génesis? Porque Génesis narra la recreación, no la creación original. ¿Ciencia y Biblia se contradicen? No. Están hablando de periodos diferentes de la historia de la Tierra. Puedes no creer en esto. Lo entiendo perfectamente. Suena demasiado radical. Suena como teoría de conspiración. Pero explica el silencio. Explica los fósiles. Explica por qué todas las culturas antiguas hablan de dragones. Porque los dragones no son invención. Son memoria. Memoria de un mundo perdido. Un mundo antes del nuestro. Un mundo que Dios eligió no detallar porque no formaba parte de nuestra historia, pero dejó pistas dispersas, en Job, en Jeremías, en Isaías. Para quien quisiera buscar, está todo ahí, y ahora tú lo sabes. La memoria colectiva de la humanidad. Hay una cosa que nadie puede explicar bien. Todas las culturas antiguas del mundo hablan de dragones. Todas. China, Babilonia, Egipto, Grecia, Roma, vikingos, aztecas, mayas, celtas, pueblos que nunca se encontraron, que vivían a miles de kilómetros unos de otros, que no tenían ningún contacto, pero todos tienen la misma historia. Criaturas gigantes, reptiles colosales, bestias voladoras, serpientes en los océanos. ¿Coincidencia o memoria? China antigua, hace 3000 años. Los dragones no eran monstruos malignos ahí. Eran símbolos de poder, sabiduría, fuerza. Los emperadores usaban dragones en sus vestimentas. Los templos eran decorados con dragones. Y mira este detalle interesante. Los chinos antiguos usaban huesos de dragón en remedios tradicionales. Huesos de dragón. ¿Sabes qué descubrieron los arqueólogos cuando investigaron esos huesos de dragón? Fósiles de dinosaurios. Así es. Los chinos estaban encontrando fósiles hace miles de años y los llamaban dragones. Babilonia, puerta de Ishtar, 600 años antes de Cristo. Una puerta gigante decorada con criaturas mitológicas, leones, toros alados y el Mushushu, un dragón serpiente. Cuerpo escamoso, patas delanteras de león, patas traseras de águila, cabeza de serpiente con cuernos, cuello largo. ¿Por qué los babilonios esculpirían esa criatura junto con animales reales como leones? ¿Será que ellos también eran reales? Piensa en eso. Egipto antiguo. Apophis, la serpiente gigante del caos. Todas las noches, según la mitología egipcia, Apophis intentaba devorar el sol. América del Sur. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Aztecas y mayas adoraban esa criatura. Mitad serpiente, mitad ave, enorme, poderosa, divina, Europa medieval. San Jorge y el dragón. Caballeros enfrentando reptiles gigantes que escupían fuego. Historias contadas y recontadas durante siglos. La pregunta que nadie hace. ¿Por qué? ¿Por qué culturas completamente separadas inventarían exactamente el mismo tipo de criatura? Reptiles gigantes. Algunos con alas, algunos marinos, algunos terrestres. Esto no es coincidencia, es un patrón. Y los patrones siempre significan algo. Tienes 3 opciones. Primera, todos esos pueblos, independientemente, inventaron la misma criatura imaginaria. Medio improbable, ¿no? Segunda, existe un arquetipo psicológico humano que crea dragones en todas las culturas. Posible, pero no explica los detalles específicos. Tercera, estaban describiendo algo real que vieron, o que sus ancestros vieron, o evidencias que encontraron, fósiles.
Imagina conmigo por un momento. Eres un pastor hace 3000 años. Estás caminando por el desierto tranquilamente. De repente, la lluvia lava la arena y expone un cráneo gigante, 2 metros de largo, dientes afilados del tamaño de tu dedo, órbitas oculares enormes. No sabes qué es la paleontología. No sabes sobre extinciones. No sabes que eso tiene 66 millones de años. Sabes una cosa: existieron monstruos. Y se lo cuentas a tu familia. Ellos se lo cuentan a sus hijos. La historia pasa de generación en generación y se convierte en leyenda, en mito, en dragón. Eso explica todo. Explica por qué los dragones son siempre reptiles. Explica por qué algunos vuelan, pterosaurios, algunos nadan, mosasaurios, algunos caminan, tiranosaurios. Explica por qué todas las culturas tienen versiones parecidas pero con variaciones locales. Porque encontraron fósiles diferentes en lugares diferentes. Los chinos encontraban saurópodos. Crearon dragones de cuello largo. Los europeos encontraban cráneos de terópodos. Crearon dragones carnívoros aterrorizantes. Pueblos costeros encontraban reptiles marinos. Crearon serpientes marinas. No es invención, es interpretación. Interpretación de evidencias reales por personas que no tenían contexto científico para entender. Y la Biblia también habla de dragones. La palabra hebrea tanín aparece 14 veces en el Antiguo Testamento. Génesis, capítulo 1, versículo 21. Y creó Dios los grandes tanín. Éxodo, capítulo 7. La vara de Moisés se transforma en un tanín. Salmo 74. Quebrantaste las cabezas de los tanín en las aguas. Isaías, capítulo 27. El Señor castigará con su espada dura al tanín. Ezequiel, capítulo 29. Faraón es comparado al gran tanín que está en medio de sus ríos. Tanín, dragón, gran criatura, monstruo. La Biblia no inventó dragones. Los mencionó porque formaban parte de la memoria cultural, memoria de un tiempo en que esas criaturas dominaban la tierra. Un tiempo antes de Adán. Un tiempo que quedó registrado no en palabras, sino en huesos, en fósiles, en leyendas que atravesaron milenios. Los dinosaurios no desaparecieron sin dejar rastro. Dejaron billones de fósiles esparcidos y dejaron algo aún más poderoso: la memoria colectiva de la humanidad. Los dragones no son fantasía, son el eco de un mundo perdido, un mundo que existió, un mundo que fue destruido, un mundo que ahora descubrimos pieza por pieza, hueso por hueso. La pregunta que realmente importa. Y eso nos lleva a la cuestión final, la pregunta que lo cambia todo de verdad. ¿Por qué Dios removió esas criaturas antes de crear a Adán y Eva? ¿Por qué limpiar la tierra de los gigantes antes de poner a la humanidad aquí? La respuesta te va a mostrar algo profundo sobre el amor de Dios, sobre su plan para ti y sobre tu verdadero lugar en esta historia. Imagina conmigo, Jardín del Edén, perfecto, pacífico, Adán y Eva caminando entre los árboles tranquilamente, leones descansando en la sombra, águilas volando en el cielo, serpientes deslizándose por la hierba, todo en armonía, todo en paz. Ahora imagina un tiranosaurio rex de 12 metros entrando en ese jardín. 6 toneladas de músculo puro. Mandíbula que aplasta huesos con 6.000 kilos de fuerza. Rugido que hace temblar toda la tierra. ¿Cuánto tiempo crees que Adán y Eva sobrevivirían? ¿5 minutos? ¿10? ¿20? Y no sería solo un tiranosaurio.
serían cientos de especies de depredadores gigantes, velociraptores, espinosaurios, alosaurios. La humanidad no tendría ninguna oportunidad. Dios lo sabía perfectamente. Entonces Él hizo algo increíble, algo que muestra un amor imposible de comprender. Removió a los gigantes, limpió toda la tierra, preparó un mundo seguro, un mundo donde pudieras caminar sin ser aplastado, un mundo donde pudieras dormir sin ser devorado, un mundo donde la humanidad pudiera prosperar de verdad. Esto no fue un accidente, fue amor. Dios cuidó cada detalle antes de que llegaras aquí. Sepultó criaturas de 80 toneladas bajo kilómetros de roca. Extinguió depredadores imposibles de enfrentar. Reconstruyó el planeta entero. Todo para que tuvieras un hogar. Pero mira, hay más. Génesis no es un libro de geología. No es un manual de paleontología. Génesis es la historia de la redención. De principio a fin, la Biblia tiene un solo enfoque: la relación entre Dios y la humanidad. Cómo el pecado entró en el mundo. Cómo Dios proveyó salvación. Cómo Jesús vino para rescatarnos. Los dinosaurios no forman parte de esa historia. Tuvieron su tiempo. 165 millones de años reinando sobre la Tierra. Pero su tiempo terminó. Ahora es tu turno. No para dominar por millones de años, sino para algo mucho mayor. Para vivir eternamente. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los dinosaurios están extintos. Todos ellos, sin excepción. Pero tú fuiste creado para no morir nunca. Dios removió a los gigantes de la tierra para hacer espacio para ti. Y después, Él hizo algo aún más increíble. Envió a su propio Hijo para morir en tu lugar. Jesucristo, Dios en carne humana, vivió una vida perfecta. Murió en la cruz por tus pecados. Resucitó al tercer día. Todo eso para que pudieras tener vida eterna. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Tú no eres un accidente. Tú no eres insignificante. Dios creó el universo entero. Dios creó a los dinosaurios. Dios permitió que dominaran por millones de años. Y entonces Dios los removió. ¿Por qué? Para preparar el camino para ti. Si Dios cuidó cada hueso de dinosaurio por 66 millones de años, si Dios preservó fósiles como testimonio de un mundo perdido, si Dios reconstruyó la tierra entera solo para darte un lugar seguro, ¿de verdad crees que te va a olvidar? ¿En serio? ¿Crees que tu vida no le importa? Mateo, capítulo 10, versículos 29 al 31. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aun vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si Dios cuenta los cabellos de tu cabeza, si Dios conoce cada pensamiento, cada dolor, cada lágrima que derramas, Él ciertamente tiene un plan para ti. Los dinosaurios tuvieron sus millones de años, pero no fueron creados a la imagen de Dios. Tú sí. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. A imagen de Dios. Eso significa que puedes conocer a Dios. Puedes amar a Dios.
puedes tener una relación verdadera con Dios, algo que ningún tiranosaurio tuvo jamás. Y esa relación es eterna. Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree. Eso te incluye a ti. No importa lo que hayas hecho. No importan cuántos errores. No importa cuán lejos te hayas alejado. Dios te ama. Dios te creó. Dios tiene un propósito para ti. Y ese propósito no termina cuando mueres. Los dinosaurios reinaron, rugiendo, cazando, dominando todo. Y entonces, extinción. Fin. Silencio total. Pero tú, tu historia no tiene que terminar así. Si aceptas el don gratuito de Dios, si pones tu fe en Jesucristo, si confiesas tus pecados y pides perdón, tendrás vida eterna. No 66 millones de años, no 1 billón de años. Eternidad, sin fin. La elección es tuya. Entonces mira la pregunta que te hago ahora. Si Dios removió dinosaurios para darte espacio, si Dios envió a Jesús para darte salvación, si Dios preparó la eternidad para ti, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a ignorarlo? ¿Vas a dejarlo para después? ¿Vas a fingir que no importa? ¿O vas a aceptar el amor de Dios hoy mismo? Romanos, capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es así de simple. Confiesa, cree, sé salvo. Los dinosaurios tuvieron su tiempo, y ahora están extintos. Pero tú, fuiste creado para la eternidad, y esa eternidad comienza ahora, hoy, en este exacto momento. Si Dios no olvidó ni un solo hueso de dinosaurio en 66 millones de años, Él nunca te olvidará. Tu historia no es como la de ellos. Tu historia es eterna. Si crees que Dios tiene un plan para tu vida, si quieres aceptar este don gratuito de la salvación en Jesucristo, si estás listo para comenzar tu jornada eterna, escribe en los comentarios, amén. Y comparte este video con alguien que necesita saber que su historia no termina como la de los dinosaurios, que su historia es eterna. Dios te bendiga.